Médica, pero en definitiva nos afectan a todos. Está con nosotros Marcelo Struminger, ¿está bien dicho? Está bien dicho, muy bien. Marcelo Struminger, jefe de la unidad coronaria del Hospital Santoyani, nos va a ayudar a entender una radiografía de los hospitales públicos, de una situación que, diríamos, está crítica desde hace muchos años. Pero bueno, ¿qué pasa hoy también? ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias por venir. No, por favor, gracias por ocuparse de estos temas. Sí, está crítica desde hace muchos años y realmente no se ha aplicado ninguna política para revertir esto. Realmente nosotros no entendemos cuál es la tendencia política de qué es lo que piensa hacer los distintos estados, hablando de hospitales públicos, para revertir una situación que es claramente dañosa, ya no solamente para el trabajo profesional, para las expectativas de alguien que estudió años y años, probablemente en la carrera más extensa de todas las carreras universitarias, teniendo en cuenta que es la carrera que más duración tiene en el grado, y que aparte necesita una capacitación de posgrado para empezar a trabajar, porque uno se recibe de médico, pero hoy son especialidades sobre las que se trabaja. Claro. Y una especialidad son 4 años de formación intensiva en un régimen ideal que es la residencia. Y la residencia es un régimen tan estricto, tan cruel inclusive, porque enseña mucho, pero lastima mucho también. ¿Vos sos jefe de la unidad coronaria desde hace cuánto tiempo en el Hospital Santoyani? Objetivamente soy médico del hospital hace 40 años, jefe de unidad coronaria desde el 2008, y básicamente en este tiempo, aparte soy el representante gremial de los médicos del hospital, porque soy el presidente de la filial, y aparte ocupo un lugar en la Secretaría Gremial Adjunta del Sindicato Médico de la Capital, que es la Asociación de Médicos Municipales. Es interesante porque además te llega información de otros sectores. Partes, digo, a veces uno dice, no es que pasa solo acá, y podés contarnos más en general cómo está todo. Está todo bien en tanto que los hospitales siguen abiertos, que los médicos siguen trabajando, que los médicos se siguen capacitando, que siguen haciendo docencia, que siguen investigando, que siguen ganando premios internacionales, que ponen su vocación y su sacrificio, porque hoy, 40 años después, cuando paro y digo, ¿por qué hice esto?, me da como un miedito, ¿por qué lo hice? Y ya esa iniciativa juvenil, ese sueño que uno tenía, y un poco se derrumba ante la evidencia, pero bueno, sigue habiendo muchos médicos con esa ilusión, entonces está todo bien, y está todo mal en tanto que no reciben nada a cambio de eso. Porque realmente tener hospitales donde tenés profesionales de relevancia internacional, que actúan en congresos internacionales, que son referentes, no desde ahora, desde hace años, en mi especialidad en cardiología, referentes internacionales, pero marcaban la línea de la conducta médica cardiológica, y no hace un reconocimiento ni monetario, ni edilicio, ni de instrumental, ni de organización, ni de previsión, ni de futuro, porque lo que nosotros decimos es, no sé cuál es nuestro destino. Yo de esto hablé en varios ámbitos, pero yo evoco en esto a Isabel Sarli. ¿Qué pretende usted de mí? Claro. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Qué más? ¿Cuánto más? ¿Qué y cómo? ¿Qué es lo que quieren? Que la agenda, pero espera la moto un poquitito, porque en estos momentos está habiendo una asamblea en el Hospital Gutiérrez, porque hay una situación incontenible en el hospital, porque todos los chicos que tienen vulnerada su capacidad social por adicciones, por situaciones de calle, por violencia, por hechos delictivos, no hay un elemento de contención en la ciudad que los albergue. Y entonces, ¿qué determina el juez y el Consejo del Menor? Que ingresen al Hospital Gutiérrez, pero está bárbaro, pero el Hospital Gutiérrez no tiene los dispositivos para atender esto. Y pone la voluntad, por supuesto, recibe a los pacientes, los alberga, los contiene, los cuida, pero no es el lugar, porque estos chicos necesitan otra cosa. Y entonces los chicos se internan en una sala general, y en la sala general se pelean con los otros chicos internados y le propinan palizas a esos chicos, o a los padres, o a los familiares, o a los médicos. Y todos los días tenemos un índice de denuncia. Nosotros tenemos una línea con un grupo de abogados, una línea directa abierta 24/24, y reciben denuncias todos los días de distintas manifestaciones. Y estas son las denuncias que llegan a nosotros. Claro. Pero perdón, amplía un poco esta situación porque es completamente novedosa. Por lo menos para el común de la gente. No trasciende esto en la noticia. Trabajo en un noticiero de lunes a viernes, nunca conté una historia de esa. Y vamos a hablar de violencia en los hospitales, por cómo está resistido el sistema de atención desde la guardia, que es como la atención primaria. Pero quiero abundar en esto. Hospital Gutiérrez es un hospital de niños,
¿Chicos de qué edades entran? Evidentemente vos estás contando una situación que se repite en el tiempo, o sea, no fue un caso aislado. No. ¿Chicos de qué edades, en qué cantidad de repente conviven con otras patologías y hay grescas adentro de una sala? Bien, hay, digamos, el hospital de niños, un hospital de referencia nacional e internacional, ¿no? Con una historia, los mejores profesionales, digamos. Si enumero voy a cometer un error. Pero entonces los chicos se atienden de 0 a 16 o 18 años porque el reglamento de cuál es el tope está todavía en discusión. Y hay 120 niños en la ciudad registrados de los que se conocen los antecedentes por ingresos en situaciones de delito o ingresos en los hospitales que tienen su capacidad social vulnerada. Y esos 120 chicos no han encontrado ninguna situación de contención adecuada para sus necesidades. Porque el único dispositivo que hay tiene una capacidad para albergar hasta 8 niños. Entonces nos quedan 112 afuera. Y esos 112 recurrentemente salen e ingresan en el hospital. Está bien que se dirijan inicialmente al hospital, que el juez, cuando encuentra una situación problemática, los envía al hospital para un análisis de su situación de salud actual, de su situación psicofísica, claro. Diagnóstico. Si necesitan tratamiento, pero no el abordaje del problema social en el que están viviendo. No es un hospital el lugar adecuado, pero como no hay ningún otro elemento, el juez determina que se internan ahí. Y esa violencia y esos problemas que manifiestan en el afuera se vuelcan al adentro del hospital. Claro. No es que es un segundo nivel, o sea, es un hospital de segundo nivel, que el segundo nivel significa, el primer nivel son los centros de atención primaria, que es donde se hace la prevención, se aplican las vacunas, se hacen los controles que se tiene que hacer a los chicos o a los adultos. Un segundo nivel ya es para un diagnóstico y tratamiento, sobre todo, claro. ¿Sí? Entonces, tener chicos que están en buen estado de salud, pero no tienen una condición para una contención para estar en un hogar o en donde deberían estar en un hospital, desde el punto de vista infectológico, te lo digo yo, además, es un problema, porque infectan a los chicos que por ahí están internados cursando otras patologías o se infectan ellos de cosas, y yo te doy mi mirada infectológica. Sí. Es un problemón. Pero mira, básicamente vos referiste centros de diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico lo tienen, el chico ingresa y tiene diagnóstico, claro. Pero no es el lugar para el tratamiento de esta condición. No, porque no requiere internación. No requiere internación en un hospital especializado. Y esto es un ejemplo más. Te digo que estas situaciones de problemas de contención social están ocurriendo en todos los hospitales. Entonces, uniendo esto con la violencia, tenemos muchos hechos de violencia que, aparte de la violencia sistémica que tiene la sociedad, que se vuelca dentro del hospital, de la impaciencia, de la irritación, de la frustración de la población, porque tenía una condición de atención en privado, porque pagaba una prepaga y ahora no lo tiene. Y si bien la prepaga no es la panacea tampoco, y no es que te atienden al segundo y como vos querés, porque hay condiciones de atención que dependen de la práctica médica, no de la angustia del paciente, sí. Lo podés contener, pero también hay que entender que si hay pacientes más graves y lo tuyo es una patología amarilla o de menor gravedad, debes esperar a que se atienda un acuchillado antes que un dolor de cabeza. Claro. Marcelo. Pero, perdón, cerrando con esto, no estando los dispositivos de contención para la patología de salud mental, más allá de esa condición general de la sociedad que está tendiendo cada vez más a la violencia y una exigencia desmedida en situaciones que no tienen solución porque no hay respuesta para todo, claro. Y a lo mejor no debe haberla, pero no importa, pero al no haber un adecuado tratamiento y seguimiento de la patología de salud mental y de adicciones, tenemos recurrentemente en los hospitales hechos de violencia de gente que no controla su voluntad. Entonces estamos permanentemente a la defensiva y entonces si no hay ningún sistema para arreglar esta situación es que de todo lo dicho, de todo lo que está bien, este es un ejemplo de todo lo que está mal. Claro. Porque sí. Esto se reitera y no vemos que haya un avance o un proyecto para que dentro de 1, 2
o 3 años esto tenga alguna solución. Y te agrego lo social, porque cuando pasamos por las camas haciendo los pases de sal, es decir, 306 social, como que no requiere ningún cuidado ni ninguna atención, pero está ahí porque no tiene un tercer nivel donde estar, porque también los tercer nivel en los adultos mayores faltan. Quiero para profundizar antes de irnos, porque hay muchos temas, este es un tema central, pero no quiero irme de esto en la conversación, porque quizás después abrimos a otras cuestiones. Ayer escuchaba una nota, a veces alguien que no es del medio periodístico necesariamente nos trae una especie de frescura en el análisis, volviendo a eso que parece perdido, que es el sentido común. Y me refiero a lo que ayer decía Georgina Barbarosa, ¿no? Que para mí fue sorprendente en cuanto a su sensibilidad. Bueno, es un artista, ¿no? Los artistas en general, por eso molestan tanto, traen una cosa de sentido común. Y ella hablaba de todo lo que se va retrotrayendo socialmente y que es tanto que no damos abasto, como se llama este programa, para poder registrarlo, ¿no? Y esto que estás contando, Marcelo, me parece que va por este sentido. Ustedes ven de primera mano esa descomposición social, ¿no es cierto? Tu análisis general desde lo que ven ustedes los médicos es que esto es algo que se está volviendo drástico, o sea, hay una decadencia, una ruptura del tejido social muy drástica. Mira, probablemente no soy quien para analizarlo, pero es claro que las condiciones de convivencia que teníamos y de convivencia dentro del ámbito laboral con los pacientes, con el afuera, cambió rotundamente. Entonces, lo que digo es que si esta es la nueva condición, ¿qué vamos a hacer frente a esta nueva condición? Claro. Porque yo te acepto que haya una condición de sobreexigencia, de sobredemanda, de impaciencia, de intemperancia. Yo te lo entiendo, es lo que nos está pasando. Entiendo también que si la economía fracasa y que si, por más que me modifiquen los números de pobres porque ganan 1.100.000, 1.150.000 y dejé de ser pobre, los pobres siguen estando, y la gente que tiene cada vez menos recursos y menos tolerancia, y la gente que no puede dejar de trabajar y deteriora su salud, porque si deja de trabajar para ir a un hospital y de donde no necesariamente no se ingresa tan fácil, pierde el día de trabajo y espera hasta una situación crítica, y podemos seguir y podemos ver cómo contenemos a la sociedad frente a un desequilibrio económico del cual no vamos a salir durante años, por mejor que esté la macro, la vida de la gente está comprometida. Entonces digo, si salud no es parte del tejido del armado de una estructura para contener socialmente a la gente, y una estructura que es más barata, usted lo sabe, doctora, cuando se previene que cuando se trata tardíamente una patología. Claro. Entonces, yo pregunto ¿qué es lo que vamos a hacer frente a todo? Porque veo que no hemos hecho nada conducente a adecuar desde la política la salud a las necesidades de la sociedad. Y cuando tenemos esta violencia en los hospitales, cuando nos rompen una guardia, cuando el día domingo en el Hospital Santoyani, al cual pertenezco, un paciente que está con una crisis emocional y la manifiesta como una pseudo pérdida de conocimiento, cosa que ocurre frecuentemente, entonces estoy tan angustiado que cierro los ojos y entra una familia. Y el médico, para poder atenderlo en boxes que son reducidos, con una guardia que está saturada, donde no hay lugar para moverse, le pide a la familia que quede solo un familiar acompañando al chico, el padre se violenta. El chico sale de su estado de catalepsia y le pega una patada en el pecho al médico, y el padre la agarra a trompadas con el médico. Lo del médico es catastrófico, pero ante todo ese tiempo no se atiende en la guardia del hospital. Toda la gente que está esperando sigue esperando. Claro. Porque salen los demás médicos en auxilio de este médico, hay que salir a atajar al paciente, hay que contenerlo hasta que se calma y deja de agredir. Y en esa circunstancia no se puede atender. Y la capacidad del médico que es agredido de esa forma, yo digo, ¿cómo atiende el próximo paciente? Claro. Total. Hola, ¿qué tal? Entonces tenemos un problema de salud pública, porque hoy vengo de un hospital neuropsiquiátrico y los médicos no quieren ingresar al sistema. Marcelo, te propongo que hagamos un ping-pong porque tenemos muchas preguntas y entiendo que estás haciendo muy catarsis. Enfático, y está buenísimo, pero así nos ordenamos porque perdón. Valle quiere preguntar y nosotros también, dale. Tranqui. Hace unos años ya dijiste que los sistemas de salud tienen una realidad que claramente la sociedad no conoce. Eso sigue pasando y lo vemos en todo lo que charlamos hasta recién. ¿Qué es lo que a vos te gustaría que todos sepamos y que nos quede claro antes de ir a una guardia? Bueno. Bien, está muy bien. Bueno, realmente, para que eso ocurra, lo que todos debemos saber es que tenemos un sistema que es finito, que no alberga a todo el mundo.
y que necesariamente hay épocas donde la gente concurre en oleadas a los hospitales públicos porque cambia la situación social, y que aquel que viene a demandar debería poder entender, y es muy difícil que lo haga, que hay un montón de ciudadanos que están con la misma desesperación y la misma exigencia. Claro. A la vez debería saber que cuando recurre a una guardia en realidad es porque o tiene una patología aguda o tiene un agravamiento de una patología crónica. Si en realidad por lo que viene es por un agravamiento de una patología que debió ser atendido antes, indica que hay un fracaso en el sistema de salud, no en la guardia, sino en la atención de consultorios externos, turnos de cirugía, turnos de internación, que es otro gran problema. Porque cuando no se puede operar porque no alcanza el sistema, claro, el que le informa al paciente que no se puede operar es el médico. Y se lo informa una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que el paciente lo que entiende es que la única cara que enfrenta la situación del déficit del sistema de salud es esa persona que le dice que no, que se tiene que operar, pero que no lo va a operar esta semana, ni el mes que viene, y probablemente tampoco el mes que viene lo cita, y esa cirugía debe postergarse. Marcelo, teniendo en cuenta que conoces el panorama general, y vamos a hablar del AMBA porque ya si hablamos a nivel país se extiende mucho más, aunque en algún momento también podemos mencionarlo, en algún momento empezó esa puja medio insólita de jurisdicciones, en donde mucha gente venía a la ciudad de Buenos Aires porque la atención era más rápida o en todo caso más ajustada a lo que necesitaba el paciente. Yo te pregunto ahora, por supuesto que el sistema está resentido en donde pregunte, pero ¿qué cosas más o menos funcionan de manera aceitada? ¿Qué cosas, por ejemplo, digo consultorio, para sacar un turno, es fácil, te atienden bien, hay crisis en determinadas especialidades? ¿Qué es lo que más resentido de todo el sistema está? Yo creo que lo más resentido, en cuanto a que menos cubierta está la necesidad, es la atención de salud mental. Porque aparte, como bien dicen los colegas de salud mental, el problema de salud mental, disculpen la crueldad, es que los pacientes ni se curan, ni se mueren. Un paciente quirúrgico, clínico, hay un momento donde o se cura y deja de asistir a la consulta, o fallece y deja de asistir a la consulta. El paciente psiquiátrico es continuidad. Entonces, es un sistema muy difícil de albergar, por buena intención que se tenga. Ese es el déficit mayor. Después, el déficit de llegada a consultorios, y acá me meto en un tema bravo, es que el gobierno decidió un sistema rápido de otorgamiento de turnos. Y bueno, listo, ya estoy lanzado. Yo lo que digo es que el sistema es Prayet, llame ya, atención garantizada, o le devolvemos su dinero. Y la verdad es que los turnos se dan en un sistema que es el 147, que no solamente atiende salud, atiende todos los reclamos de gente de la ciudad. Y el que recibe el llamado no necesariamente es una persona que entiende cuál es la necesidad para ese paciente. Pero vos decís que se dan turnos de más a gente que no necesariamente... No, se dan turnos a gente en lugares que no corresponde para especialidades que no corresponden. Y entonces, si yo quiero dar un turno rápido y yo tengo un paciente que vive en Mataderos y para solucionarle el problema le doy turno en un centro de salud del Hospital Argerich, que necesariamente los centros de salud están implantados en áreas de población vulnerable, donde es bueno saber por dónde entrar, por dónde salir, cómo caminar y cómo comportarse, porque cada barrio tiene sus códigos. Y cuando vos tenés barrios que están muy cerrados y que tienen una forma de convivencia, bueno, podés salir de Mataderos y tratar de entender cómo circular por dentro de la Villa 31. Claro. Como la gente de Retiro no puede entender cómo caminar por el Centro 5 de la Ciudad Oculta. Pero aparte, vos tuviste la primera consulta, ¿y qué con eso? ¿Y la segunda consulta? Porque una atención de un paciente no es una consulta. Una atención de un paciente es todo un proceso muy, muy complejo. Entonces, lo que logra este sistema es que el paciente lo vean, pero no que lo atiendan. Okay. Entonces, ver un paciente es verlo, recibirlo, contame qué puedo hacer por vos, y no hago nada más. Atenderlo es entender bien la problemática, analizarla en más de una oportunidad y tratar de encarar solo o con el acompañamiento de los colegas cuál es la mejor dirección terapéutica para este problema. Entonces, si un día te ven en el Argerich
y otro día te ven en el Durán, y otro día te ven. No es forma, porque aparte el tipo se la pasa boyando de un lugar al otro y no entiende, pobrecito, cómo comportarse en cada área, y cada centro tiene también sus características y hay que entenderlo. Entonces yo no puedo haber recibido un paciente que está operado en determinado hospital donde prevalece determinada técnica, de todas las técnicas posibles, para que yo después lo controle en otro hospital donde no tengo idea de cómo, por qué el paciente fue operado de esa forma y no de otra. Entonces eso no está bien. Entonces estamos en una atención rápida pero no necesariamente eficaz. Y a los médicos no les gusta tener que tomar resoluciones sobre decisiones que ya tomó otro colega porque puede tener otra visión. Y el riesgo médico-legal por el cual yo voy a ser sometido a juicio, por el cual expongo a mi casa y a toda mi familia ante un error o ante la acusación de un error médico, y yo no me quiero hacer cargo de eso, yo quiero hacerme cargo de lo que puedo controlar, porque el juez no me va a contemplar el hecho de que yo estoy tomando un paciente de primera vez que hace 3 años se viene atendiendo, desplazando por distintos puntos de la ciudad. Entonces, a nosotros eso no nos satisface. Quiero ir a la patología, que es la coronaria. Sí. Y respecto de lo que le pasa a la gente, a los pacientes en este momento, porque estamos hablando permanentemente del estrés. ¿Hay un impacto que ustedes desde la experiencia tienen medido, un impacto importante en lo coronario respecto de la vida que llevamos? Tengo un impacto, la verdad que eso no lo tenemos nosotros bien relevado, por lo menos no en nuestro hospital, pero sí se percibe un impacto en gente joven en las situaciones donde aparece la crisis, en el primer momento. Después el organismo se adapta y vuelve a arrancar, pero sí hay una prevalencia de eventos coronarios ante las situaciones de pérdidas masivas del trabajo, de cambios en la organización social. En esos momentos hay un impacto. Pero más allá de eso, nos fuimos al tema de la patología cardiovascular, pero la patología cardiovascular es la mayor causa de mortalidad en adultos, de enfermedad y de mortalidad en adultos. Y a nosotros nos parece que necesita. Entonces, si esta es la mayor causa de morbimortalidad, necesitaría aumentar la fluidez de tratamiento de diagnóstico en esta área específica. Igual que, podríamos decir, en prevención de patología oncológica, donde le decimos a los adultos mayores que una vez cada 5 años tiene que hacerse una endoscopía digestiva baja. ¿Y dónde se la hace? No estamos actuando en prevención. Claro. Y no estamos actuando no hay campañas, ¿no? No hay campaña. Y no estamos actuando en el abordaje de la patología cardiovascular a fondo. Y entonces yo te puedo decir que estoy en un hospital general de agudos, uno de los 4 hospitales de referencia, de los centros cardiológicos más relevantes de la ciudad, que hace meses viene reclamando para la reparación de un equipo de hemodinamia, necesitando 2, teniendo uno muy viejo, casi perimido, y estamos esperando hasta que el equipo se rompió. Y hoy tenemos un efector de cardiología desactivado para la ciudad, entendiendo que la hemodinamia, el cateterismo, es lo que te salva, lo que te cambia la mortalidad del 40% al 5%. Un paciente que entra con una patología coronaria aguda o vascular periférica aguda o cerebral aguda, la mortalidad se modifica drásticamente si se cuenta con dispositivo de hacerle un cateterismo y destaparle la arteria que comprometa el órgano que está comprometido. Bueno, Marcelo, entonces no entiendo la política de salud. Claro. Marcelo, de acá no es sectorizado con el gobierno de la ciudad, a la que no entiendo del todo. Trato de entenderlo, tenemos diálogo, pero yo por lo menos no lo termino de entender, sin juzgar, pero mucho menos la política general. Perdón. Te vamos cambiando el ambo según las distintas cuestiones. No, quiero volver sobre el tema gremial. Me parece que al ser referente podés contestarnos algunas preguntas que siempre circulan. Te hago 2 o 3 y las vamos punteando. ¿Cuánto cobra hoy un médico residente que recién empieza? Lo que quiero saber es cuál es el incentivo para esta pregunta que te haces 40 años después respecto de aquellos que estudian por vocación, pero que tienen después que sostener una familia, pagarse su departamento y tantos etcétera. Bien.
Entonces, le explicamos a la gente que es un médico residente. Un médico residente sí es el que ingresa, pero ingresa en un sistema de capacitación. Todavía no tiene la especialidad. Acaba de recibirse y empieza a hacer una capacitación en un lugar de trabajo, por el cual percibe una remuneración. Después está el médico que ingresa, efectivamente ya termina la residencia, al lugar de trabajo. ¿Cuánto cobra hoy un residente por mes haciendo un horario de unas 60, que puede llegar, no llega en todas las residencias, puede llegar a 64 horas semanales, no todas las semanas, pero más de 44 horas semanales, cobra 1.500.000 pesos de bruto, le queda 1.200.000 pesos de bolsillo y entonces está en la línea de pobreza. ¿Está bien? Estudió 8 años. Sí. Y están 8 años de universidad, ¿no? En provincia es un poquito ahora, menos. Después, cuando el médico termina la residencia y ingresa al sistema de salud, ahí sí el sueldo ya no es de 1,5 millones, sino que es de 1.600.000 pesos. Ah, bueno, pará. Entonces, ¿de qué se dejan, loco? Ahí se pone bueno. Entonces, ese médico cobra 1.300.000 pesos de bolsillo, con suerte, porque puede tener otros descuentos, porque aparte de los descuentos de ley, que es el descuento por jubilación y de obra social, el médico se ve obligado a pagar un seguro de praxis médica. Claro. Esto es parte de su trabajo, porque si no tienen seguro no lo dejan entrar tampoco. ¿Cuánto a sale? Trabajar. ¿Cuánto sale un seguro? Y puede significar un 3% del salario, depende de que te dé, porque vos podés tener un seguro contra terceros y que te permite salir a la calle, o un seguro que te cubra. Sí, y en la provincia también paga la caja, ¿no? Que es un fangote de plata. Son 197.000 pesos y el anuncio del otro día, que no lo entendí demasiado, que me puse contenta pensando no voy a tener que pagar más la caja, era solo para los hospitales nacionales que fueran en provincia, o sea que para el Posadas nada más. Porque nosotros tenemos que seguir pagando de un sueldo como el que vos decís, 40 horas semanales, 197.000 pesos aparte, más la matrícula provincial. Claro. O sea que les termina quedando menos de 1 millón de pesos. Pero la pregunta asociada a esto es otra, y es, ¿qué pasa con los profesionales de las distintas áreas? ¿Están cansados, están desganados, están yendo a otros rubros a manejar un auto, por ejemplo, de aplicación? Digo, ¿cuál es esa radiografía desde ese lado interno del sindicato? ¿Qué es lo que le contamos a aquel que dice, cuando movilizan o cuando paran o lo que sea? Esa realidad cotidiana, ¿no? Porque también esto redunda quizás en cansancio y no tengo ganas de que me vengas a poner cara larga porque encima te estoy atendiendo y yo también tengo una vida. Sí, digamos que ¿a dónde van los médicos? No sabemos. Hoy nos preguntábamos dónde van los médicos cuando llueve, dónde va la gente cuando llueve, decía la canción. Yo no sé dónde van, yo no sé de qué trabajan. Lo que sé es que también tenemos un cambio generacional y lo que era nuestra vocación de ingreso, porque digamos que cuando yo ingresaba mi sueldo era $200, pero era una miseria, pero era más que el sueldo. ¿Cómo llegamos a este sueldo? No sé. ¿Cómo llegamos a estos ingresos? Porque el Estado no le importó, porque no es que los sindicatos de provincia alguna vez se callaron o el sindicato de capital alguna vez se cayó, pero nosotros lograron bajarnos los sueldos aún durante la pandemia. Sí, claro. Y entonces, ¿cuál es la expectativa? Si ahora que te estoy mostrando, soy esencial y te estoy mostrando verdaderamente la necesidad de cuidarme, de ampararme y de darme un sueldo porque estoy exponiendo la vida, porque no es un chiste. No, soy el que más expuso, muchos trabajadores lo hicieron, pero nadie más que el que está al lado del paciente enfermo de COVID, y te permitís bajarme el sueldo. Y después empezás a levantar cabeza, pero después viene toda esta reconversión política que dice que te bajé el sueldo de vuelta al fin del año 2023 porque vino la emergencia económica y yo entiendo que el país no está bien y que no se puede gastar todo lo que uno quiere gastar, pero si no te importa salud, no sé qué te importa. Claro. Si no te importa salud, educación, justicia y seguridad, digamos, esto es el Estado, se supone. Entonces, por más que quieras achicar el Estado, defendeme estos 4 rubros y valorámelos, porque me está cerrando un montón de dependencias, pero también me está bajando el sueldo. Y lamentablemente los médicos de provincia ganan todavía menos que los médicos de capital, y los médicos del interior ganan menos. Entonces, ¿qué piensa la gente? Y la gente joven, que tiene otra expectativa, que no tiene esta afinidad por permanecer en un lugar, por quedarse, por establecer un futuro en un solo lugar, sino que busca acomodar su presente
y ver que el futuro será en un momento que hoy no puede manejar, y mucho menos en este país donde no sabemos de un día para el otro lo que pasa, toma otras opciones y no sabemos bien cuáles son. Terminan trabajando en privado por menos plata, porque no es que el privado paga mejor tampoco, Ojo, el privado puede pagar peor que el público todavía en Argentina. O formamos médicos que se van. Muchos de los médicos que formamos, que tampoco hay un claro destino, estos residentes que estamos formando, son residentes extranjeros. Entonces, durante 4 años se forman a cambio de un sueldo, pero después no hay una contraprestación. Entonces deberíamos decirle, señor, usted vino a formarse en la República Argentina, me encanta, usted viene a este país porque es más fácil acceder a un sistema de educación de excelencia como el que se brinda en un hospital público. Me parece muy bien que después vuelque todos estos conocimientos en su país de origen, pero durante 2 años brinde servicios en el país que ayudó a formarlo. No es una explotación esto. De hecho, hay sociedades médicas que hacen esto con los médicos que egresan como anestesia, y entonces establece un mandato y te pide que como retribución preste servicio 2 años, que no es mucho. Entonces, o médicos que residen en otros distritos, que son nacionales, pero viven en otras provincias. Entonces, la ciudad de Buenos Aires te forma para que después no estés. Entonces, probablemente muchos de los residentes que uno dice, ¿por qué no ingresan al sistema? Sea porque vuelven a sus lugares de origen. Y después, la verdad, vamos a hablar de verdad, ya que estoy grande, es que el residente que ve que hay un sistema cruel, que no lo contiene, que no lo alberga, que no lo reconoce, que no lo acaricia y que no lo mima, termina la residencia y dice, yo no quiero que esto sea el resto de mi vida. Marcelo. Porque en muchos lugares, y no hablo del hospital público, en muchos lugares privados, la residencia es un sistema de explotación. En donde vos tenés una mano de obra que no está calificada todavía, pero en el curso del tiempo empieza a estar sumamente calificada, porque el residente, cuando recibe una clase a diario y las recibe y las da todos los días, a los 2 años está en un buen nivel, porque tuvo 8 años de profesión antes, no es que en 2 años entendés todo. Y entonces ahí pasa a ser una mano de obra calificada, súper barata. Primero es no calificada, barata, y después es ultra calificada, barata. Entonces, muchas veces no quieren esa vida para el resto de su vida. Cuando el residente no solamente es el médico joven, sino que es aparte el camillero, porque no hay suficientes camilleros en los hospitales, es el extraccionista, porque no, es el correo, porque es el que lleva y trae, es el que hace todo, porque el resto del sistema no está. Entonces ahora tenemos una restricción para el ingreso de administrativos. Perfecto. ¿Y cómo funciona un hospital sin administrativos? Porque no es que queremos más administrativos, queremos que se repongan las vacantes de los administrativos que se están jubilando. ¿Y cómo factura? Porque entonces hay que facturar. Está muy bien, hay que facturar porque una forma de sustento del hospital público es la facturación que le hace a terceros pagadores, no al paciente. A obras sociales, compañías de seguros, prepagas. Y muchos pacientes llegan al hospital público, que esto les debería importar a todos, y voy con mi eslogan, porque en todos, por más seguridad social que tengan, y por más prepago, y OS de 410, dorado, plateado o lo que fuera, cuando le pase algo urgente, va al hospital público. Porque de la calle no te levanta nadie. ¿Sabes qué? Te voy a abrazar, porque hiciste una catarsis. Te lo pido por... Es verdad. No, porque el laburo que hacen, con esto lo despedimos, tenemos más preguntas, lo invitaremos otra vez. Me parece que es re interesante poder escuchar desde un lugar en donde cuántas veces estuviste al borde de no decir algo, ¿no? Hasta uno está con esa situación de la propia mordaza, de la propia impotencia. Creo que es un poco la descripción. Cerrá con algo y otra vez te invitaremos. Estamos dispuestos, por lo menos, en el hospital, estamos dispuestos a discutir todo desde cero. ¿Qué hacemos? ¿Por qué ingresamos? ¿Cómo ingresamos? Discutamos una vez desde cero, pero avancemos. No estemos siempre en lo que no se puede, porque nadie me dice que no se debe. Me dicen que no se puede. Hace muchos años que me dicen que no se puede. Entonces, si me pones aparte una exigencia y me convocaste a un hospital, y un hospital no es solo un lugar de trabajo, es un lugar de trabajo de capacitación y de interacción permanente. Entonces,
Nadie va a un hospital por el hospital. Uno va al hospital porque ahí está el doctor tanto que me enseña el sistema de capacitación, y yo necesito interaccionar y necesito un lugar de contención, porque cuando viene el paciente grave, tipo los que le tocan al doctor House, yo necesito, como el doctor House, el equipo que haga la estructura que me ayude a pensar. Ahora, si vos querés que yo me aboque a atender atención primaria en un hospital y que solo vea consultorios externos y te resulta poco relevante que opere o que haga las prácticas para las cuales me capacité, y la verdad es que la frustración llega al extremo. Entonces, como dijimos en alguna nota que te alcanzaré, no entendemos cuál es nuestro destino. Claro. Y vuelvo a Isabel Sarli. Ahí está. ¿Qué querés de mí? Gracias. Un aplauso. ¿Te acordás como en la pandemia que aplaudían? Sí. Más aplausos y menos agresión a los médicos, ¿eh? De verdad. Sí. Muchas gracias a todos. Y disculpen la vehemencia, pero como vos lo dijiste, hay tantas cosas contenidas y no hay un lugar de una charla verdadera, porque la política se espanta cuando venís con esto, porque dice, tengo que poner acá. Claro. Y a mí me conviene más la vereda. ¿Te puedo decir lo último? ¿Te acordás cuántas vidas salvaste? ¿O perdiste la cuenta? No tengo idea, tengo, como dijo alguna vez, muchas. De hecho, hay gente que por el barrio me dice, usted me salvó la vida, y le digo, está equivocado. ¿Y lo volverías a elegir? ¿Lo volverías a elegir? Y creo que sí, porque no sirvo para otra cosa. Eso solo. Cerramos con eso entonces. Dale, gracias a ustedes. Bueno. Wow.